8 localidades. Luego entonces el compilador necesita saber qué tipo de dato es el que, el que debe de esperar para apartarle la cantidad de espacio que requiere el tipo de dato. Ok, la sintaxis de un prototipo es tipo, nombre y lista de los parámetros. Bien, el tipo es de los tipos válidos en lenguaje C, que sea un entero, que sea un número real, que sea un carácter, etc. El nombre es el nombre de la función. Y la lista de parámetros. En la lista de parámetros estos van separados por comas. Por ejemplo, aquí nuestra función se llama suma. La función suma recibe un entero y la función suma recibe 2 parámetros. Un entero, coma, otro entero, punto y coma. Obsérvese que estamos en el prototipo. Aquí le estamos indicando al compilador que hemos programado una función que llamamos suma y que va a ejecutar una suma de 2 enteros y que va a regresar un entero, que es esto. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, aquí hay una función que lleva como prefijo void, es el tipo de datos. La función se llama nada. La función no recibe parámetros y es void. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de la proposición? Ninguno. ¿Qué hace la función? Nada. Ok, o sea, es el ejemplo, pero es válido. Ahora tenemos lo siguiente. La función se llama doble. La función recibe un parámetro. El parámetro que recibe es un número real que se llama x. El valor que regresa es un número real. ¿Qué es lo que hace doble? Obsérvese qué es lo que hace. Lo multiplica por 2, el valor que reciba. Multiplica por 2 a x. ¿Y quién es x? El parámetro. ¿Ok? Entonces, lo que reciba lo multiplica por 2 y return saca el valor resultante y lo envía a quien la llamó. ¿Ok? Bien. Entonces, pues bueno, nuevamente mul, return 2 por x. X vale 7, y vale 0, mult x. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver otro ejemplo, pero recapitulemos. En C existen 2 tipos de funciones, las que tiene la biblioteca y las que programa el programador. Las que tiene la biblioteca, esas funciones están agrupadas. Funciones matemáticas, funciones de entrada y salida, funciones de manejo de cadenas, etc. Las que programa el programador, necesita indicarle al compilador cómo se llama la función, qué tipo regresa y cuántos parámetros recibe. Veamos un ejemplo. Aquí está una suma de matrices. O sea, ¿cómo se ejecuta la suma de matrices? Ya sabemos que es componente a componente. Pero ahora la diferencia es que vamos a ejecutar la suma de matrices particionando el problema. Esto es, que todo el código ya no esté en la panza de main, sino que el problema lo vamos a partir en 3 partes. Una función que va a ser entrada, cuya tarea es llenar las matrices. Una función que ejecute la suma de matrices. Y una función que imprime el resultado de la suma de matrices. Entonces, para que entrada haga su chamba, necesita la matriz que se va a llenar. ¿Qué otra cosa necesita? Necesita saber el número de filas, por eso es NFI, número de filas. Necesita saber cuántas columnas hay, número de columnas. Entonces, para ejecutar su tarea, necesita saber cuántas filas consta la matriz, cuántas columnas y una matriz recipiente, la matriz que se va a llenar. Ok. Nuevamente, ahora aquí hay otra función que se llama suma.
La función suma va a regresar nada, por eso es void. Pero la función suma, para hacer su tarea, requiere la matriz A, que es un sumando, la matriz B, que es el segundo sumando, la matriz C, que es a donde se va a guardar la suma, el número de filas de las matrices y el número de columnas de las matrices. La tercera función vamos a llamarle salida. La función salida regresa nada, por eso es void. La función salida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir la matriz que tiene la suma de las dos matrices. Necesita saber de qué tamaño es la matriz, por eso le pasamos número de filas y número de columnas. Entonces, aquí está indicado el prototipo de las funciones que hemos programado y que ahorita vamos a revisar el código. Entonces, el problema de suma de matrices se ha dividido en tres partes. Entrada, que va a capturar el contenido de las matrices. Suma, que va a ejecutar la suma de los dos sumandos, que son matrices. Y la salida, que va a imprimir el resultado. Bien, empieza el programa principal, main. Ok. Entonces, aquí definimos como entero número de filas y número de columnas. Ok. Un momento. Ahora definimos a las matrices. La matriz A, la matriz B y la matriz C. Las matrices son de tipo entero. A, B y C. Ok. Entonces tenemos declaradas las tres matrices enteras. Ahora con el print preguntamos, ¿cuántas filas va a tener la matriz? Scan captura el número de filas. Después preguntamos, ¿cuántas columnas va a tener la matriz? Y la variable número de columnas va a guardar el número de columnas de los dos sumandos. Y entonces ya sabemos el tamaño de las matrices. Ahora ejecutamos un print y decimos primera matriz. Vamos a llenar a la primera matriz. Entonces se llama la función entrada que habíamos comentado, es la que va a llenar las matrices. Entonces le pasamos como parámetro la primera matriz, el primer sumando. Le pasamos el número de filas que acabamos de capturar, número de filas. Le pasamos el número de columnas que acabamos de capturar, que es número de columnas. Entonces, nos salimos de main y con estos valores nos vamos a la función entrada. Aquí está entrada. Ok. Bien, chequemos qué es. Ok. La función entrada recibe un primer parámetro que es la matriz. ¿A dónde está entrada? Aquí está. El primer parámetro es una matriz. El segundo parámetro es el número de filas, que es un entero. Número de filas. El tercer parámetro es número de columnas. Aquí está. Número de columnas. Ok. Entonces, ahora el juego se encuentra en esta cancha. Declaramos dos variables enteras que se llaman fila y columna. Fila empieza desde 0 y fila va a tener como tope número de filas, que es lo que le pasamos. De alguna forma, necesitamos indicarle a la función entrada las dimensiones de nuestra matriz. Y aquí está el tope, número de filas, aquí está el tope con el for. Número de columnas, aquí está el tope con el for. ¿Ok? Bien. Entonces, están los fors y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues teclear los datos de la matriz, el primer sumando. Teclea el número, scan lo captura, tenemos ampersand, a fila,
call de columna. Entonces, termina de capturar el valor, incrementa columna. Pregunta si columna es menor a la dimensión que le pasamos como parámetro, número de columna. Si es sí, entonces pide otra componente. Entonces la fila se mantiene constante, estamos en la misma fila, pero hemos cambiado de columna. Incrementamos la columna. No hemos rebasado el número de columnas. Supongamos que no la hemos rebasado, luego entonces se mantiene el número de fila, la misma fila, y ahora estamos en otra columna. Llegará un momento que este for se haga falso, porque lo estamos incrementando de uno por uno. Cuando sea el caso, que ya hayamos rebasado, supongamos que tenemos una matriz 2 por 2, en algún momento esto será 3, y pregunta si 3 es menor a 2, no lo es, luego entonces falso, ¿y a dónde se va? Se saltaría el cuerpo de este for, ¿y a dónde se iría? Al cuerpo del for más externo. ¿Qué sería esto? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Salta de renglón. Y pregunta, ¿en el renglón en el que estamos es menor al número de renglones que necesitamos? Si es sí, se posiciona en la primera columna y llena la matriz. Entonces, obsérvese qué es lo que hace entrada. Llenar la matriz, que será nuestro primer sumando. Cuando se ejecutan los dos fors, return. Obsérvese que regresa el return. Nada. Termina con punto y coma. El return es una forma. El return sirve para dos cosas. Una, para sacar un valor de una función o para concluir una función. Acuérdense que cuando terminábamos nuestros programas en donde todo el código estaba en la panza de main, era usual que termináramos la función main con un return. Ok, entonces el return tiene dos funciones. Concluir una función. Cuando el compilador está ejecutando un código y encuentra return, se sale de donde está. Ok. Y se va al lugar inmediato. Por ejemplo, supongamos que ahorita están conectados ustedes en su recámara. Si a ustedes se les ejecuta un return, el return lo saca de su recámara y salen a la sala. Ok, o sea, lo saca al lugar más amplio fuera de la recámara. Hay otra función que se llama exit. Si se les aplica exit, tanto return como exit lo sacan de la recámara. Return lo saca de la recámara, de su recámara, y los manda a su sala. Exit los saca de su recámara y los manda a la calle. En ambos lugares están saliendo de la recámara, pero exit los manda más lejos. Los saca de casa. Ok. Entonces, esta es la función entrada. Por eso cuando aquí dice llenar la primera matriz, le pasamos a la primera matriz A, número de filas, número de columnas. Llenamos la matriz A, esto es el primer sumando. Prim, segunda matriz. Obsérvese que ahora le pasamos B. Pero B tiene el mismo tamaño que A, luego entonces le pasamos número de filas, que es el mismo, número de columnas, que es el mismo que A. ¿Y qué hace esto? Nos salimos de main y nos vamos al código de entrada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A llenar la matriz B. ¿Qué es esto? Obsérvese que aquí le pasamos a entrada el parámetro A, que es una matriz. Ahora le pasamos a entrada el parámetro B, que es otra matriz. Y las dimensiones son las mismas. Número de fila, número de fila, número de columna, número de columna. Entonces, ¿qué va a hacer esa función? A llenar la segunda matriz.
Ok, ya están llenas las dos matrices. Ahora, ¿qué hacemos? Llamamos a la función suma. Y para que suma haga su chamba, necesitamos pasar la información. ¿Qué información? La primera matriz, que se llama A, la segunda matriz, que se llama B, y la matriz C, que es la que va a tener el resultado. Las tres matrices tienen el mismo tamaño, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, nos salimos del programa principal con estos valores y nos vamos a donde está el código de la función suma. Obsérvese que el primer sumando es la primera matriz A, la segunda matriz, que es B, y la tercera matriz, que es C, que es la que va a guardar la suma. Después le pasamos el tamaño de las matrices, el número de filas y el número de columnas. Va a ser el mismo para las tres, porque recuerden que la suma de matrices tiene sentido si y solo si las tres matrices tienen el mismo tamaño. Ok. Entonces está la función suma. Declaramos variables enteras fill y call. Fill de fila inicia con la fila 0. El segundo for inicia con la columna 0. Y entonces estamos en la posición 00 de A y 00 de B. Y lo guardamos en la posición 00 de C. Incrementamos columna. Ahora estamos en la segunda columna. Y nos preguntamos si la columna en la que ya estamos sigue siendo del tamaño de las matrices que queremos. Si lo es, la fila se mantiene en la misma posición, estamos en la segunda columna, la misma fila, segunda columna, y el resultado se guarda en la misma fila, segunda columna, y etc. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Posicionándose en cada localidad de A y la respectiva de B, y el resultado lo guarda en la localidad de C, en la localidad respectiva de C. Ejecuta la suma y en algún momento se ejecuta return. ¿Qué regresa return? Nada. Obsérvese, termina con punto y coma. ¿Eso qué significa? Que salimos del programa principal, salimos de este código que suma y nos regresamos a main. Entonces, suma ya hizo su chamba. Le pasamos los parámetros A y B, que son los sumandos, y C tiene el resultado, y le pasamos las dimensiones de las matrices. Se ejecuta la siguiente sentencia, la suma de los elementos. Llamamos a una función salida. La salida, pues, ¿qué va a hacer? Imprimir a la matriz C. ¿Qué tiene la matriz C? La suma de A y de B. Las dimensiones de C, número de filas, número de columnas. Ok. Entonces, nos tendríamos que ir al código de C, pero esa va a ser su tarea. Escribir el código de la función salida. ¿Qué se requiere para imprimir salida? Va a ser algo similar como entrada. Necesita recibir la matriz resultante, necesita recibir su número de filas, necesita recibir su número de columnas y dos fors para estar imprimiendo por las componentes de la matriz C, que es la que tiene, obsérvese, la suma de A y de B. Ok, y de esa forma tendremos nuestro programa utilizando módulos, esto es, funciones en C. En otros lenguajes se llaman rutinas. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues yo tendría de duda para cuándo es la tarea y más o menos cuándo se enviaría el documento a Cambia. Yo espero hacerlo hoy. ¿Para cuándo sería la tarea? Hoy ¿qué día es? Hoy es lunes. Estaríamos pensando para el viernes. Recuerden que hay varios días de, ¿cómo se llama? Para que hagan la tarea. No recuerdo, es el día que se deja +3, algo así. Profesor, pero creo que el viernes no tenemos clase. Ah, ok, pero quiero suponer que hay servicio de red, entonces pueden subir la tarea. Pero
Ok, podríamos tomarlo en Igual en cuenta. caso de que falle nada más al correo, ¿verdad? Por favor, pero al de mi asistente y al de un servidor. Repito, siempre envíen las cosas a esas 3 direcciones, pensando en el peor de los casos. Que falle, que se borre, que se dañe, no sé, cualquier cosa. No me acordaba que era festivo. Pero bueno, podríamos pensar el viernes o el sábado, ¿no? Es indistinto. ¿Alguna otra pregunta? Obsérvese que aquí falta la función salida. Esa es la que le deben de agregar. Ok. Comentario, pregunta, duda. Profesor, sobre las calificaciones del examen, ¿No se las han dado? no. Ups. Le escribiré otra vez a mi asistente, la estudiante Ana Muñoz, para que por favor les envíe a cada uno de ustedes su respectiva calificación. Hoy lo haré. ¿Reprobamos Gracias. muchos? No sabría decirles porque, como les había comentado, ella era la que iba a calificar. Entonces, no me ha pasado los resultados, pero quería suponer que, dado que esto fue la semana 5, esta es ya la 7, ¿no? Sí. Ok, yo hubiera esperado que ya desde cuándo tendrían sus resultados, pero bueno, hoy le enviaré un correo donde le pediré que les envíe a cada uno de ustedes su calificación. Luego entonces no sé el estatus de cada uno de ustedes. Pero bueno, también podrían enviarle un correo solicitándole su calificación, su resultado de su examen. Ella es la que va a calificar. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, yo tenía una duda. En Cambia, yo entregué las tareas atrasadas, o sea, ya tiene tiempo, pero, pero nada más se envió, por así decirlo, el borrador. Pero esas tareas sí las envié a los correos de usted y de su asistente. Entonces, ¿no hay problema? Dado que ella va a calificar las tareas, ella es la que se va a encargar de calificar. Mi tarea solo es dar clase, aclarar dudas y todo eso. Quiero suponer que no va a haber problema, porque de alguna forma queda registrado el día y la hora en que enviaste tus tareas. Luego entonces, si están en cambio o están en su correo, no debiera haber problema. Ok, muchas gracias. Pero de haber algún problema, por favor me comunicas y yo veo que procede. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta, una duda? Creo que sería todo, profe. Entonces, nos vemos el miércoles, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes y cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.